Entonces la clase de hoy vamos a continuar con este concepto de vectores, para terminar hoy día con esta idea de vectores que después lo vamos a retomar más adelante, y simplemente hacer lo que es la suma y la multiplicación de vectores y descomposición, para profundizar. Y ya mañana volveríamos con la idea de densidad y otros parámetros más de termodinámica. Entonces, lo que habíamos hablado hasta última clase fue que un vector es la representación de información, pero tiene una ventaja que da más información que un escalar. La información que da al hecho de dar más información juega un papel importante, que tenemos que usar más ecuaciones que la que habíamos hablado sobre las funciones trigonométricas y la de Pitágoras. Entonces un vector tiene un nombre, se le representa con un vector, una flechita en la parte de arriba para denotar que es un vector, y se podía calcular la magnitud. La magnitud de un vector se denota de esta forma, y estas líneas que están acá denotan que lo estamos midiendo desde el inicio hasta el final. ¿Cuánto mide esta flecha? Los vectores se pueden escribir por sus componentes. Componentes se refería a hablar sobre los ejes X y Z, y es decir, cuánto vale este valor. Por ejemplo, si este vector tuviera coordenadas, un ejemplo, 4, 5, entonces en el eje X, que sería este eje de acá, tendría como valor 4, y para recordarnos que está en el eje X se denota con un y-tongo, y para el eje Y vamos a denotar un 5 positivo, por eso se pone el más, J. Y esta es la notación que tiene un vector, notación por componente. Y también está la notación que es por ángulo, pero esa la vamos a denotar más adelante. Solamente por lo menos para esta primera unidad vamos a trabajar con estos vectores de esta forma. ¿Qué es lo que pasa? Que puedo tener más de un vector. Podría tener el vector A y el vector B. Supongamos que el vector B es de esta forma. Entonces podríamos dibujar el vector B para tener una idea de cómo va a ser ese vector. Entonces voy a tomar estos valores y lo voy a dejar por acá. Ahora, el vector B tiene como componente en el eje X menos 3. Entonces negativo. Si acá estuviera el menos 1, el menos 2, por acá estaría el menos 3. Y para valor del Y tendría un valor 2. Entonces tendría un valor por este punto. Esta sería la coordenada menos 3, 2. Y ahora yo podría dibujar ese vector. Y ese es el vector B. Ahora que tenemos esos dos vectores, podemos aplicar todos los conceptos que vamos a referir hoy día, que es tanto la suma como la multiplicación. Cuando referimos a sumar, no es simplemente que podríamos sumar, también podríamos restar, pero vamos a partir con el más sencillo, el A más B. Para sumar los dos vectores hay dos formas. Uno es por dibujo o por hacerlo por medio de geometría, y la otra es por medio de cálculo o por la forma algebraica. Primero vamos a partir con la forma algebraica, que es simplemente los números. Para eso tenemos que considerar las componentes en el eje X y las componentes en el eje Y, y simplemente sumar o restar dependiendo de los valores. Como estamos diciendo acá que vamos a sumar A más B, tendríamos que simplemente hacer la suma en el eje X. 4 más menos 3, porque esto es negativo, me da como resultado un 1 en el eje Y, en el eje X y tongo. Mientras que en el eje Y, que está representado por el J, me va a dar como resultado 7J tongo. El 1 habitualmente no se pone, porque cuando nosotros tenemos el 1 por 5 no ponemos 1 por 5, simplemente ponemos el 5. De la misma forma algebraicamente, solamente se pone el I más 7J. Ahora, antes de hacer la otra forma, vamos a hacer la suma del B más A. El B más A sería sumar primero la componente B
y después sumar la componente A. Pero el resultado de la suma va a dar exactamente lo mismo. No se va a ver alterada. Porque estamos sumando componente por componente. Entonces vamos a obtener el mismo resultado. Ahora, algebraica, visualmente, no algebraica, sino que hacerlo por gráficos, tendríamos que tomar los dos vectores. Un vector A, primero vamos a hacer la suma del A más B. Si yo quiero hacer la suma del A más B, como el nombre lo dice, o la pregunta, la ecuación, me dice que tengo que tomar primero el A. Entonces tengo que dibujar el vector A primero. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Es el vector A. Y ese vector es el primero porque parto con el A. Entonces voy a dibujar acá el eje, este el eje Y, este el eje X. Y ahora que tengo el vector A, le tengo que sumar el vector B. Entonces tomo el vector B. Pero este vector va a partir, ahí lo copio mal, ahí. Este vector B no va a comenzar donde estaba el origen, sino que es la continuación de la suma. Por eso la suma dice, empiezo en A, voy a ponerlo con el color rojo, empiezo en A, recorro el A, empiezo en A, recorro el A, y cuando termino el A, empiezo el B. Y esa es la suma. A ese vector lo podríamos llamar C, y es el vector desde el comienzo del A hasta el final del B. Y ese va a representar la suma. Esta coordenada en el A, si se recuerdan, el vector A tiene coordenadas 4, 5. Pero el vector B tenía coordenadas menos 3, 2. Entonces, este menos 3, 2 se aplica sobre el 4, 5. A ese 4, ahora en el X, me estoy devolviendo 3 pasos hasta llegar al 1. Y en el Y le estoy sumando 2 hasta llegar al 7. Y esas van a ser mis nuevas coordenadas, el 1, 7, que es el punto que está ahí. Y por eso obtengo el mismo resultado. Ahora, si yo hiciera la misma suma, pero no lo hago de A más B, sino que de B más A, lo que tendría que hacer es dibujar primero el vector B, porque comienzo en B. Acá lo dice, comienza con B. Entonces voy a recorrer todo esto hasta llegar al B. Y cuando termine el B, voy a comenzar con el vector A. Entonces voy a copiar de nuevo el vector A. Y me va a dar exactamente la misma suma que lo que habíamos hecho algebraicamente. Me va a dar exactamente igual si el camino que yo recorro es A más B o el camino que recorra sea B más A. Voy a obtener la misma suma. Entonces, esta es la suma de vectores. O si hacemos una recta, podríamos hacerlo también. Vamos a considerar unos nuevos vectores. El vector A va a ser este vector. Y el vector B va a ser este vector. Entonces vamos a hacer todas las combinaciones que se nos pueden ocurrir. El primero el A más B, después el B más A, el A menos B y el B menos A. Entonces, el A más B es simplemente sumar las componentes en X y las componentes en Y.
me va a dar un 0 en el i, porque 3 más menos 3 me da 0. Y en el j, tongo, me va a dar 4j. Como es 0, no se pone y simplemente se deja el 4j. Ya que el i, tongo, da 0, que es la coordenada en x, no se pone el 0. 0 por cualquier cosa es 0. De igual manera el b más a, pero ahora estamos sumando al revés. El b más a, desde b hacia el a. Y va a dar como resultado la misma suma. Ahora en la recta es distinto, aquí sí importa el orden. Como voy a restar a menos b, lo que tendría que hacer entonces es a este número restarle ese número por componente. Me va a dar 3 menos 3. Y eso me va a dar 6. Y en el otro caso me va a dar 0. Entonces me va a dar como resultado el i. Y ahora, si yo quiero hacer el otro, va a ser b menos a. Entonces va a tomar al b y a ese número le va a restar el a. Y me va a dar como resultado menos 6. Y el 0 sigue siendo el mismo, 2 menos 2. Y ahora tendría el menos 6. Entonces no da el mismo resultado. El a menos b no es lo mismo que el b menos a. Y es lo que sabíamos desde la enseñanza básica cuando restábamos números. 2 menos 3 no es lo mismo que 3 menos 2. Cambia el signo. Entonces ahí lo tenemos. Ahora, hacemos la representación visual. Entonces les voy a dar un tiempo, 1 minuto o 2 minutos, para que dibujen. Lo primero que siempre hay que hacer es dibujar los vectores A y B. Dibujen en una planilla los vectores A y B para corroborar que sus dibujos estén bien y después vamos a hacer la suma y las restas. Pero primero siempre hay que practicar. Entonces, 1 minuto, traten de hacer el dibujo. Es la única forma que van a corroborar que están bien. Porque verme a mí, me pueden creer, y no es lo mismo ver a una persona hacerlo que uno hacerlo. Tienen que medir el tiempo, porque el día de la prueba es con tiempo. Entonces, si siempre observan y observan, no saben cuánto tiempo se demoran ustedes. Entonces, el día de la prueba puede ser que les vaya a faltar tiempo. Y es porque no tienen la práctica. Entonces, acá están las coordenadas, el eje, el vector A y el vector B, de los dos vectores, y los vamos a dibujar. Entonces, vamos a hacer aquí un cuadrante. Y aquí vamos a hacer el otro cuadrante. El X y el Y. Ahora vamos a dibujar el vector A. Para eso le vamos a poner un color. Vamos a considerar el azul. El vector A va a ser el azul. Entonces, tengo que saber dónde están las coordenadas. Están el 3, 2. Entonces acá está el 1, 2, 3 y el 1, 2. Es el punto de las coordenadas 3, 2 que habíamos hablado de la clase anterior. Ahora dibujo un vector hasta ese punto. Es el vector A. Y ahora yo voy a dibujar el vector B. El vector B va a ser rojo y tiene como coordenadas el menos 3, menos 1, menos 2, menos 3 en X y 2 en Y. Entonces acá está el vector B. El vector B, el vector A, que están ahí. Ahora, la suma A más B. Para el A más B, tengo que recorrer, recuerden, el A más B, voy a empezar con el A y cuando termina el A, recorro B. Entonces voy a copiar el vector B
aquí, copiar, pegar, y donde termina el A voy a dibujar el punto B. Aquí tenía que ser un poco más perfecto el dibujo, porque ya hay error mío de los cuadrantes. Me refiero a que acá este cuadradito no mide lo mismo que este. Entonces por eso no da preciso, pero tiene que dar preciso. Debería llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque el A más B, daba como resultado en nuestros cálculos 4J. Y sería este vector. Desde aquí hasta el 4 en el coordenada I. 0, 4. Ese es el 4J. Y de la misma manera, yo puedo dibujar el B más A, pero el B más A necesito desde B y cuando llegue al B, recorrer el A. Entonces copio la y lo pego. Y ahí obtendría el B más A, que va a dar la misma suma. Ese sería el vector C. Vamos a poner. El C va a ser igual al A más B o igual al B más A. Ahora vamos a dibujar el A menos B. El A menos B, vamos a escribir acá, A menos B, parten A, entonces tengo que recorrer el A desde el origen, pero cuando llega el A, tiene que recorrer ahora el menos B. ¿Qué significa el menos B? El menos B es exactamente igual que el B, pero con sentido contrario. Si va hacia la izquierda, el menos B va hacia la derecha. Entonces, ¿a qué se refiere? Que en vez de estar este triángulo apuntando hacia acá, el triángulo apunta hacia el otro sentido. Eso significa menos. Y ahí obtendría el punto. Lo voy a poner con otro color, morado. A esto lo vamos a llamar D, no podemos llamarlo C. Y va desde aquí hasta acá. Y ese es el vector D. ¿Y cuánto da? 6 en la dirección X. Entonces 6 y tongo. Y ahí está. El 6 y tongo. Porque de acá hay 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer el B menos A. Y el B menos A lo vamos a llamar E. Y vamos a usar otro color. Café. Y como el nombre lo dice, partimos en B. Entonces vamos a recorrer ahora este vector que está acá. Voy a cambiar con otro color, con el café. Vamos a partir con este vector. Y cuando lleguemos a ese punto, tenemos que dibujar el vector A. Pero ahora va a ser negativo. Entonces, copiamos, pegamos el vector A. Pero cuando pescamos el vector A, al ser negativo, cambia la orientación. En vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. Y ahí obtendríamos el punto. Y ese punto va a ser menos 6. Y ese es el resultado. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, estos son los dibujos que deberíamos tener. Tendríamos para el vector C, que era el mismo. Tenemos el vector D y el vector E. Para la suma y la recta entre los vectores. Solamente con dos vectores. ¿Qué pasaría si ahora yo a uno de los vectores lo multiplico? Imaginemos que tengo un vector A, el mismo vector A. Lo voy a copiar. Y ahora lo multiplico. ¿A qué se refiere? Que en vez de tener A, voy a usar un 3A. Entonces cuando yo quiera representar este 3A, ese 3 está multiplicando tanto al 3 tongo como al 2J tongo.
Como resultado me va a dar 3 por 3, estaba pensando, 9, y el 3 por 2 me va a dar 6. Cada componente va a ser multiplicado por ese 3 que está afuera. Y obtendría ese nuevo vector. Si yo lo dibujo, lo que estoy diciendo es que si yo tengo el vector 1, 2, 3, 1, 2, el vector A, que era el de acá, el vector 3A es como, voy a copiar acá, copiar y pegar. Es como que sumara 3 veces el vector A, porque eso significa multiplicar por 3. Uno por aritmética se da cuenta que cuando tengo 3 veces algo, es lo mismo que decir A más A más A. Entonces sumar 3 veces. Y como resultado me va a dar 9, porque es 3 veces 3. Y hacia arriba me va a dar 6. Y ese es el vector multiplicación. Entonces ahora podríamos jugar hasta hacer, por ejemplo, si tengo el vector A y el vector B, podría resolver ecuaciones. Como ejemplo el 3A menos 2B. Y dibujar ese vector. Entonces con los valores anteriores que teníamos acá, vamos a resolver esa ecuación. El 3A menos 2B. Lo vamos a resolver y lo vamos a dibujar. Entonces traten de hacerlo, aunque así practicamos. Y tendríamos tanto la suma o la resta de vectores y la multiplicación, la primera, que es con una constante. Y después continuaríamos con la multiplicación producto punto y la multiplicación producto cruz de estos dos vectores. Entonces, si yo escribo la ecuación, el 3 va a multiplicar al vector A. Y el 2, o el menos 2, va a multiplicar al menos 3 y tongo más 2j, que es el vector B. Eso como resultado me va a dar 9 y más 6j más 6i menos 4j. ¿Por qué? Este 3 va a multiplicar a ese 3 que me da 9. Después va a multiplicar a este 2 que me va a dar 6. Después este menos 2 va a multiplicar a este menos 3 que me va a dar menos con menos más y me va a dar 6. Y ese menos 2 va a multiplicar a este más 2, me va a dar negativo y el 4. Y ahora simplemente junto los i con los i y los j con j, dándome como resultado 15i más 2j. Y ese es el resultado. Ahora podríamos hacerlo por dibujo. Tengo el vector A, que es 3, 2. Entonces 1, 2 y 3, 1 y 2, que está acá, y dibujo el vector azul, el A. Y tengo el vector B, que es menos 3, 2. Entonces tengo el menos 3, 2, y lo dibujo. Y ahora resuelvo la ecuación. Me dice 3 veces el A
Entonces, copio. Cuando termina el A, pongo otro A. Y cuando termina ese A, pongo un tercer A. Ahí tengo 3 veces A. Y cuando termino de recorrer, porque me dice 3 veces A, entonces comienzo con una A, otro A y un tercer A. Comienzo con una A, un segundo A y un tercer A. Y cuando llego ahí, le resto 2 veces B. Entonces, ahora le tengo que restar 2 veces B. Copio el B y desde este punto dibujo el B. Una vez, ¿y por qué hice al otro sentido? Porque es negativo. 2 veces. Y ahí recorrí 2 veces el B en sentido negativo. Y ahora obtendría ese punto. Y ese punto, si yo hago bien, acá es 6, acá es 9, porque hasta acá llega el 9, 3, 6, 9, después tendría 3 y 3, llegaría hasta el 15. Y en el eje Y serían 2, después 4, después 6, y después bajaría 4 hasta 2. Llegaría hasta el mismo punto. Que ahí está. Entonces se obtiene el mismo resultado que habíamos calculado, pero por dibujo. Y el vector lo vamos a dibujar con un color naranjo y sería desde el inicio hasta el final. Ese es el resultado de la ecuación 3a menos 2b. Y ahí está el vector que necesitábamos calcular. Entonces ya tenemos todo lo que se puede hacer tantas combinaciones como uno desee, tanto de suma como de resta, o multiplicaciones con constantes. Ahora vamos a pasar a otra cosa, que es lo que pasaría con los mismos dos vectores, pero los vamos a multiplicar entre sí. ¿Qué pasaría si yo multiplico un vector? Y aquí hay una diferencia. Y hay dos tipos de multiplicación en vectores. Uno es la multiplicación de producto punto, que se llama producto punto porque es un punto, y la otra es un producto cruz, porque hay una cruz. Nosotros tenemos una noción, porque en enseñanza básica, la mayoría de las veces lo enseñan con el producto cruz, cuando nos enseñan a multiplicar 4 por 3. Pero cuando pasamos a la enseñanza media, los números ya no los escribíamos así, y escribíamos 4 por 3 como punto, por costumbre, lo enseñaron de esa forma. Pero en vectores totalmente distintos no da lo mismo. No es lo mismo multiplicar como producto punto como producto cruz. Vamos a partir con el más sencillo, que es el producto punto. Y estos productos, que una multiplicación significa multiplicación, punto, solamente se aplica cuando tengo vectores. Recién habíamos hecho vector con número. Cuando tengo un vector por un número, lo multiplico como siempre estamos habituados, número con número. Pero cuando tengo dos vectores y lo multiplico, ahí cambia la cosa. Lo que se hace es lo siguiente. Se considera primero el primer vector y lo vamos a escribir. Cuando escriba el producto A por B, lo que estoy diciendo es que tengo que escribir el vector descompuesto. Si lo tengo descompuesto, lo escribo de esa manera. Y lo voy a multiplicar por el otro vector, que es el B. Y empiezo a multiplicar el número como si fuesen términos. Cuando me enseñaron en matemática a multiplicar término por término, tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a obtener un menos 9, ¿ya?
y cuadrado, porque i por i me va a dar un i tongo cuadrado. Después voy a obtener un 3 por 2, que es un 6, y j tongo. Lo voy a escribir simplemente. Después vamos a explicar qué es lo que va a pasar con cada uno. Lo que estoy haciendo es multiplicar este por este y después ese por el segundo. Después, este término, multiplico por este, que es el tercer término, me va a dar menos 6 y el último. ¿Qué es lo que pasa? Que el i tongo y el j tongo son vectores unitarios que están en los ejes x, y. Acá están los vectores i y j. Acá está el i tongo y acá está el j tongo. Esos vectores, al ser en esas direcciones, la multiplicación me va a dar 0, porque están en direcciones opuestas. Uno va hacia los lados y uno va hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la multiplicación entre esos dos números siempre me va a dar 0, porque van en dimensiones distintas, están en ejes distintos. Por eso nunca existe. Es como lo que decimos, como por costumbre, el i por j es 0. Que es una anotación y es una idea que hay que tener en consideración. El i por j es 0. El j, si existe otra dimensión, por k es 0. En muchos libros lo dicen. Y también el i tongo por k tongo es 0. Se refiere a que estos vectores están en dimensiones distintas y su multiplicación siempre va a dar como resultado 0. Mientras que el i por i, que es el i cuadrado, o el j por j, como van en la misma dirección y son unitarios, miden 1, el i por i estaría multiplicando el 1 por 1. Entonces el resultado me va a dar como 1. Podemos verlo de otra forma también, para tener una idea mejor. Cuando yo tengo los vectores, y voy a dibujar acá con azul el i tongo tiene como coordenadas el 1, 0. Y el j tongo tiene como coordenadas el 0, 1. Entonces cuando yo multiplico el j por i, estoy multiplicando este 0, este 1 por 0, y me va a dar 0. Y este 0 por 1, y me va a dar 0. Por eso la multiplicación entre el j y el i me va a dar 0. Pero cuando multiplico el i por i, estoy multiplicando 1 por sí mismo. Entonces me va a dar 1 y el 0 me va a dar 0. Me va a dar solamente 1. Me va a seguir dando el mismo vector. El i tongo al cuadrado es i. 1. Es 1 en magnitud. Entonces el resultado me va a dar menos 9 más 4. Ya que esto es un 1 y esto es un 1. Y esto se hacen 0. Y solamente sobrevive el término que está ahí. Entonces el producto punto de dos vectores me da como resultado un número. Y nada más que eso, solamente un número. No tiene dirección, es un valor. Ese es para el producto punto. También el producto punto, vamos a ir con el producto punto, tiene otra notación, que es la siguiente, que A por B es igual a la magnitud de A, cuánto mide el A, que ya sabemos, cuánto mide el B, por coseno de teta. ¿Por qué? Si yo dibujo el vector A, y vamos a usar los mismos vectores que teníamos acá, copiar, pegar, y vamos a dibujar los mismos vectores, ¿dónde están? Más simples. Ah, no, ya lo vamos a dibujar de nuevo. Si dibujamos los vectores A y B, vamos a tener el vector A, voy a usar el mismo color siempre,
Vamos a dibujar el vector A, sabemos que va para allá, y sabemos que el vector B, ya de tantas veces que lo hemos dibujado, va para acá. ¿Qué pasa? Lo siguiente. Estos dos vectores forman un ángulo. Y si forman un ángulo, uno puede hacer una representación de un triángulo. Y podríamos aplicar exactamente lo que habíamos visto en la clase pasada, que es que si yo tengo estos vectores, el vector A, disculpen, el vector A, y voy a dibujar el vector B más o menos para allá, yo puedo sí o sí hacer un triángulo rectángulo. No es el triángulo que está acá, porque más o menos me va a dar como acá un triángulo rectángulo. Tengo que hacer que este ángulo sea de 90 o hacia acá. Entonces lo que quiero hacer, mejor dibujado, es el vector ahí, que se vea que hay un triángulo rectángulo. Pero sigue siendo el mismo ángulo, teta. Si yo me pregunto el A por B, lo que me estoy preguntando es que el vector A, que es todo este vector acá, va a multiplicarse, pero con el vector B que vaya en la misma dirección que el A. Eso quiere decir que yo necesito de este vector la proyección que habíamos visto en la clase pasada. Esa proyección es la función coseno. Este ángulo, este lado que está acá. Ese ángulo es coseno de teta por la magnitud de B. Por eso el producto A es la magnitud de A, cuánto mide la A, multiplicado, un producto normal se pone, un número, o no se pone nada, porque ahora son números, porque esto es un número, multiplicado por la magnitud de B coseno de teta. De ahí sale el coseno de teta, porque es la proyección en esa dirección. Y si yo hiciera el B por A, lo único que va a cambiar es que ahora es visto desde el B. Entonces necesito la proyección del A. Por eso me va a quedar exactamente el mismo coseno, porque es el mismo ángulo, el mismo coseno de teta. En uno estoy proyectando este triángulo y en el otro estoy proyectando este ángulo. Entonces, esa es otra forma de calcularlo y tendría que tener exactamente el mismo número, el mismo resultado. ¿Cuánto va a dar? Menos 5. ¿Cuál es el problema? Que para calcularlo así, tengo que saber cuánto es la magnitud y tendría que calcular la magnitud de A, que eso lo vimos en la clase pasada. La magnitud de A sería 9, porque sería 3 al cuadrado más 4 en raíz. Y la magnitud de B sería 9, porque 3 menos 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado. Esas son las magnitudes de A y B. Esta y esa. Pero el ángulo lo tendré que calcular. Y ahí se complica la cosa, porque si no me lo dan, tendría que calcularlo. Y ahí se dificulta como habíamos hablado en la clase pasada. Entonces, como resumen, en el producto punto hay dos formas, pero nosotros vamos a usar simplemente una. A menos que te dé el ángulo. El producto punto, cuando tengo el A por B, son las componentes. Voy a escribir que el A es AX en itongo más AI, que son números, estos son números que no conozco, pero en general. Y el vector B va a ser BX más BI en JTOM. Voy a borrar acá y voy a poner un I. Entonces, cuando yo multiplico el A por B, lo que estamos haciendo es multiplicar componente por componente. AXI más AIJ tongo por los términos BXI más BIJ tongo. Y solamente van a sobrevivir del A por B los términos
AX por BX, X con X, que dependan del Y, y los términos J con J. Y ahí obtendríamos el producto punto. Y el otro caso es que si yo te doy la magnitud de A, yo digo cuánto vale este número 1, un valor, y te doy el valor del B, o lo puedes calcular, necesariamente tengo que darte el ángulo entre los dos. Teta, puede ser. Entonces, el A por B es simplemente la magnitud de A por la magnitud de B, que es un número por un número, por coseno del ángulo. Por ejemplo, si digo que el ángulo es 30, habría que calcular coseno de 30 y multiplicarlo por el valor del A y el valor del B. Y ahí obtendríamos entonces el producto punto. Y el producto cruz, que es A cruz B, es un poco más complicado. ¿Por qué? Si yo tengo un vector A y tengo un vector B, el producto cruz, lo que se aplica es lo que se conoce como la regla de la mano derecha. ¿Cómo funciona la regla de la mano derecha? Yo tengo que leer tranquilamente el primer término, es el A. Entonces tengo que poner mi mano, mis dedos, con la mano derecha, ponerlo en ese sentido, que vaya en la misma dirección que el vector A. Y los dedos, sin incluir el pulgar, los que están juntos, a diferencia del pulgar, los tengo que girar en la dirección del vector B. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que si yo tengo el vector AB, tengo que usar mi mano derecha. El vector A, en este ejemplo, iba en esta dirección. Entonces tengo que poner mi mano así. No puedo ponerla así. Y mis dedos tienen que ir girando hacia el vector B. ¿Ya? Eso va a hacer que la mano de repente cambie de orientación, que gire hacia el otro lado. Ahí tengo que yo acomodar mi mano. Pero cuando se acomode, este giro que va a hacer el dedo pulgar, ejemplo, en este caso voy visto desde arriba, acá tengo los dedos y acá tengo el dedo pulgar. Cuando giro los dedos, el dedo pulgar apunta hacia arriba. Y el A cruz B es un vector. Y ese vector tiene la dirección del dedo pulgar. Por eso se le reconoce como la regla de la mano derecha y solamente funciona con la mano derecha, no con la izquierda. Ahora, no es lo mismo que el B cruz A, porque el B cruz A es que parte en B mi mano ahora y tengo que girar los dedos hacia el A. Pero ahora como los tengo que girar, el dedo apunta hacia adentro. Esta simbología, por si acaso, es una flecha. Si ustedes dibujan una flecha mentalmente, si ustedes la ven de frente, lo que van a ver es la punta de la flecha. Van a ver este circulito y solamente esa punta. Las plumas no la van a ver porque están detrás de la punta. Pero si ustedes ven desde acá, desde atrás de la flecha, lo que van a ver primero son las plumas. Y después van a ver solamente este círculo de la flecha. Por eso este símbolo significa que va hacia adentro. Y este símbolo significa hacia afuera. Porque estamos mirando que la flecha va hacia nosotros. Y el adentro es que la flecha va hacia afuera de nosotros, hacia adentro de la hoja. El producto cruz, ya partimos que es difícil dibujarlo. Y uno podría verlo de esta manera. Para eso, para hacer un dibujo mejor, vamos a usar Wikipedia y vamos a hacer el dibujo que usan ellos. Producto cruz.
Y Wikipedia tiene un dibujo muy bueno. Pero ya que está acá. Acá hay dos vectores. El vector, en vez de llamarlo A, B, lo llaman U y B. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación U por B, tenemos que poner nuestros dedos de la misma dirección que el vector U. Y después que hacemos ese giro, voy a copiarlo. Espera, para ver que vean mi mano. Wiki, vector cruz, espera. Producto plus. Entonces, déjenme buscar Wikipedia y les voy a mostrar. Entonces, voy a quitar esto de acá, voy a quitar esto de acá y acá está el dibujo. Entonces aquí tenemos el mismo dibujo que ellos ocupan. Ahora, voy a arreglar ahí la cámara. Ahí. Entonces, tengo que ocupar mi mano derecha y la tengo que poner en la misma dirección que el vector U. El vector U está como sea. Y giro mis dedos hacia la dirección del B. Entonces, mi dedo pulgar apunta en la misma dirección que el vector rojo, que es el V. Si hubiera sido al revés, el BU, tengo que girar mis dedos hacia abajo, porque es la única forma de B hacia U. Y el pulgar iría en el sentido contrario. Por eso, uno tiene que hacerlo de esa forma. Eso es lo complicado de este concepto de la mano derecha. No se preocupen, siempre hay que hacer como práctica, y sobre todo esto que son clases online, cuesta un poco entender el concepto de la mano derecha. Ahora, ¿cómo calcularlo? ¿Cómo calcular este número? Primero hay que entender que esto es un producto, este resultado me va a dar un vector. Y para eso tengo que escribir primero los vectores A y B, que ya los teníamos notados por acá. Vamos a usar lo mismo del ejemplo de siempre. El A y el B. Si nosotros queremos calcular el A cruz B, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, se tienen que poner todas las coordenadas. El I, el J, y si hubiera una K, se pone una K. Pero en este ejemplo vamos a hacer de dos dimensiones. Entonces el I y el J. ¿Ya? Igual vamos a poner el K. Se va a tener que poner el K. Voy a explicar por qué. Son las tres coordenadas que hay en el espacio y se tienen que poner las tres, aunque no las tenga. Ahora, esa es la fila de las direcciones. Ahora tengo que leer cuál es el primer vector, el A, y tengo que poner las componentes de ese vector. Entonces el A tiene en el I, tiene un valor 3, y en el J tiene un valor 2. Y en el K, que no lo tiene, es un vector con valor 0. ¿Por qué? ¿Y por qué hay que tomar el K? Porque el resultado está fuera del plano, va en la dirección que nunca habíamos visto, que ahora va a aparecer hacia afuera o hacia adentro. Y el segundo vector se pone en la última columna, con sus componentes, menos 3, el 2 y el 0. Y ahora se hace lo siguiente. La primera componente es el I. Y la componente del I tengo que preguntármelo primero. ¿Dónde está el I? Y tengo que eliminar su fila y su columna mentalmente. Y solamente calcular estos cuatro números. Se multiplican cruzados. 2 por 0. Menos los otros dos términos cruzados. 2 por 0. Ahora, el J. El J es el único que siempre va con negativo. ¿Por qué? Esto se ve en un curso de matemáticas. Puede ser que lo vean en Mate 002.
que como está en la primera fila, pero está en la segunda columna, está en una posición impar. Fila más columna. La fila más la columna me da un número impar, mientras que este me da un número par y este me da un número par. Vean, primera fila, primera columna, 2. Primera fila más segunda columna me da un 3. Primera fila más tercera columna me da un 4. Entonces este es impar. Cuando es impar se pone negativo. Ahora, con el J se hace exactamente lo mismo. Tengo que preguntarme, ¿dónde está el J? Y eliminar su fila y su columna. Y los números que sobreviven, que los voy a denotar con verde, que sería este término, ese término y ese término, se multiplican cruzados. Sería el 3 por 0 menos, pero como es negativo, me quedaría más 3 por 0. Y el último es el K. Y el K exactamente lo mismo. Esto por si acaso se llama calcular los determinantes de una matriz. Esto es una matriz, es ordenar números y ecuaciones, escribir 3 ecuaciones ordenadas en un solo grupo. Y lo que estamos calculando es el determinante. ¿Por qué puse menos J y no J? Nuevamente, el menos J se pone porque hay una regla que es la siguiente. Uno cuando busca en los libros aparece... voy a poner acá. Aparece este término. Y le voy a explicar a qué se refiere. El menos 1 elevado a n más m. El i, el j y el k están multiplicados por menos 1. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el menos 1 está elevado al número de columnas más el número de filas. El i, el primero, lo voy a calcular, el i está en fila igual a 1 y columna igual a 1. Y eso me da un 2. Entonces el menos 1 elevado a 2 me da 1. Por eso este es positivo. Pero el segundo, el j, está en la primera fila, pero en la segunda columna. Entonces me da un menos 1 elevado a 3. Y de el menos 1 elevado a un número impar me da negativo. Por eso se pone el menos 1. Es una fórmula que se creó de esa forma. Mientras que el K, al estar en la primera fila, pero en la tercera columna, me da 4, que es par. Y menos 1 elevado a 4 me da positivo. Por eso el J es el único que queda con negativo. Y ahora el K, si yo quiero calcular los valores de K, elimino la fila y la columna y multiplico cruzado. Y aquí me va a dar 3 por 2 menos 3, que me queda positivo, por 2. Si se dan cuenta, esto es 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Y lo único que sobrevive va a ser 3 por 2, que es 6, más 6, que es 12. 12K. Y es lo que habíamos dicho, que si yo tengo estos dos vectores, que lo tenemos dibujado acá, el A y el B, la solución va a ir hacia afuera, en la dirección K, en la componente que nunca podemos dibujar en una hoja, a menos que lo hagamos chueco. Y ahí vamos a tener el valor. No se preocupen, porque este valor, este producto cruz, yo solamente lo estoy nombrando, pero no lo vamos a ver tanto en el curso. Y si lo volvemos a ver, lo vamos a volver a repasar. Pero sí es importante que entienda la diferencia entre el producto punto y el producto cruz, que no es lo mismo. ¿Ya? Como recién también lo vimos, vamos a poner acá, producto cruz. Si se dan cuenta, esa es la notación, que exactamente lo que habíamos dicho. La primera fila es el IJK, siempre va a ser IJK,
Y después se pregunta, ¿cuál es el primer vector? El U. Entonces pongo los componentes del U. Y después las componentes del V. Y se hace el mismo procedimiento. Se escoge el I, se elimina la fila de la columna y solamente son números. Yo estoy pensando ya en, por lo menos en producto cruz y en producto punto, porque tengo muchos cursos que ven lo mismo, subir un video con ejercicios de producto cruz y producto punto. ¿Ya? Entonces con esto terminamos por lo menos todo lo que es la multiplicación, tanto del producto punto como el producto cruz y la suma de vectores. Con esto ya terminamos la parte vectorial, que era la introducción, porque más adelante igual podríamos haberlo retomado. Y es lo más básico, lo de la mano, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que tengo esos dos vectores, el U y el V. Y yo quiero calcular el producto cruz del U y el V. Por lo tanto, necesito que mi mano, acá, que me choca eso, mi mano derecha está en la misma dirección que el U. No puedo ponerle el U para allá, porque el U está, vean la flecha verde que está delante mío, está en esa dirección. Y cuando yo calculo el producto cruz, tengo que hacer que mis dedos, o toda mi mano, mi palma, gire en la dirección llegando hacia el B. Entonces hago este giro. Y como hago ese giro, mi dedo gordo se mantiene estático, es como un pivote, no se mueve. Y la dirección de mi dedo gordo apunta justo en la misma dirección que el U cruz B. Este dedo gordo es mi producto cruz. Que es distinto, quisiera el BU. ¿Por qué giro mi mano? Porque tengo que hacer el giro más corto. Y no lo puedo hacer así. Porque tengo que cerrar la mano. El giro va hacia adentro de mi palma. Entonces hago ahí. Y mi dedo ahora apunta hacia abajo. Entonces el B cruz U va en la otra dirección. Entonces cuando yo tenga un producto A, imagino que el A va para allá y el B está para acá. Yo cuando haga el A cruz B, tengo que girar mi mano y el dedo gordo apunta. Y eso es todo. ¿Ya? Entonces, mañana vamos a retomar de nuevo lo que es unidades ya termodinámicas. Hablar un poco, volver a retomar lo que es densidad para que no los vayamos con esa idea en mente antes de vacaciones, de la semana libre. Y ver algunos conceptos nuevos. ¿Ya? Recuerden que esta clase está siendo grabada y ahora sí se va a subir. Ya la clase de ayer se subió, ya está en el sistema. Sí aunque aparezca en YouTube, se demora un poco YouTube en hacerlo público, ¿ya? Porque lo está pasando a HD, entonces se demora un poco en subirlo. Si aparece que está subido, puede ser que se demore un par de minutos, pero sí o sí va a estar público, ¿ya? Igual que la clase de hoy, a la tarde va a estar subida, para que lo tengan en consideración, ¿ya? Cualquier problema, recuerden que está el correo o cualquier duda. Y lo estaríamos viendo mañana para retomar el concepto de termodinámica. Los vemos, cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao.